Capítulo 14. La capital del oeste, segundo día. Al día siguiente, Mao Mao se encontró con la llamada de nada menos que Lahan. Es cierto, me olvidé de mencionarlo, dijo el hombre de ojos de zorro con el pelo despeinado mientras daba un sorbo de su té. A su lado estaba sentado el apacible Rikuson. Estaba en una enramada de la mansión. El oasis cercano hacía que el lugar fuera ventoso y fresco. Toda la casa parecía construida para maximizar las oportunidades de refrescarse. Me ordenaron venir aquí por varias razones. Lo hay, podría decirse, asuntos de negocio que atender. Todo el mundo tenía sus talentos, supuso Mao Mao, y era de esperar que Lahan viniera corriendo cada vez que había números duros de por medio. En cuanto a por qué Rikuson estaba con él, mi superior no quiere dejar la capital, así que he venido en su lugar. ¿Ah? Observó Mao Mao. Parece un superior de lo más inútil, señor, debo decir. Aprecio tu franqueza, Mao Mao, pero aquí y ahora creo que es necesario un mínimo de discreción. Era una de esas cosas raras, un comentario serio de Lahan. De todos modos, Mao Mao lo entendía perfectamente bien, por eso había tenido cuidado de adoptar un tono cortés. Era tarde después de su encuentro con Basen y luego con Jinshi, así que Mao Mao se había ido directamente a la cama, pero al parecer todos los demás se habían quedado despiertos y los resultados no habían sido agradables. Sin embargo, todo parecía haber sido un gran problema y Mao Mao había hecho todo lo posible por ignorarlo. Todavía tenía marcas rojas donde Basen la había agarrado y su principal interés en este momento era deshacerse de ellas. Hablando de Jinshi y Basen, tenían una reunión esta tarde. Todo esto de hacer política durante la cena y tratar de sondear constantemente al otro le pareció un enorme dolor de cabeza a Mao Mao, ya que ya era bastante malo tratar con Gyukuen, que ahora tenía una emperatriz por hija, pero si se añadían los forasteros a la mezcla, el pensamiento solo se volvía más deprimente. Entonces, ¿de qué querías hablarme?, preguntó Mao Mao. Sí, eso. Lahan deslizó sus gafas por el puente de la nariz con el dedo índice. Luego sacó un papel de los pliegues de su túnica. Resultó ser un cartel de "Se busca" muy bien detallado. ¿Ah? La imagen mostraba una mujer, aún relativamente joven, con rasgos agraciados. Eso, en sí mismo, la hacía poco diferente de muchas jóvenes, pero el cartel también llevaba una descripción adicional. Ojos rojos, pelo blanco, piel pálida. Eso la reducía bastante. De hecho, Mao Mao solo podía pensar en una persona que se ajustara en la descripción. ¿La dama blanca? Fuimos a verla juntos. Sí, fuimos, dijo Lahan, y procedió a mostrarle un segundo papel. ¿Quién es este? El otro cartel de "Se busca", en el que aparecía un hombre, por desgracia, una ilustración nunca se parecía a la realidad, y Mao Mao rara vez se molestaba en recordar las caras de las personas que no le interesaban. En resumen, no tenía ni idea de quién era el hombre. Lahan alineó los carteles de búsqueda uno al lado del otro. ¿Ah? Algo se agitó en los bordes de la memoria de Mao Mao, una sensación de que, tal vez, había visto al hombre en alguna parte. Encontramos a este hombre hace varios días, dijo Lahan. Así es, añadió Rikuson. Estoy seguro de ello. Sí, Rikuson nunca olvida una cara. Tal vez mi única habilidad, dijo modestamente. De acuerdo, todavía no parecía exactamente apto para ser soldado, pero dado que el excéntrico estratega que servía de jefe a Rikuson no puede distinguir una cara de otra, tener cerca a alguien con un talento como el de Rikuson no podía hacer daño. Aquel engendro con su monóculo tenía un talento para juzgar los usos de los demás que parecía casi sobrehumano. ¿Cuándo fue esto exactamente? Hace unos 2 días. No creo que esperara que lo encontráramos. Se hacía pasar por uno de los portadores que traían la carga de las carretas. Y lo que es más, la carga en cuestión pertenece a un comerciante de Shao. Shao, un país más allá de la región desértica al oeste de Li, estaba situado en un lugar bastante precario. Al sur había montañas, pero por los otros 3 lados estaba rodeado por naciones más grandes. Según recordaba Mao Mao, los 2 emisarios especiales que habían visitado la corte el año anterior habían venido de Shao, y una de esas emisarias había suministrado armas de fuego Feifa al clan Shi. El rostro de Mao Mao se ensombreció. Eso es algo malo, ¿verdad? En general, yo diría que sí.
Significaba que la misma gente que había causado problemas en la capital, ahora entre los comerciantes de Shao, y si estaban conectados con la Dama Blanca, entonces había muchas posibilidades de que estuvieran moviendo opio y estuvieran involucrados con los bandidos. Incluso la políticamente densa Mao Mao podía entender que si otra nación albergaba gente así, era una mala señal. Y lo que es peor, a Shao le gusta mantenerse al margen. En otras palabras, aunque quisieran atrapar a un delincuente, no podrían irrumpir sin más. Normalmente, no podríamos echarle el guante. Continuó Lahan. Sin embargo, era difícil imaginar que alguien que había llegado a una nación totalmente separada actuara con total independencia de su gobierno. Pero no podemos decir nada al respecto. Ese es el problema. Su testimonio, en última instancia, provenía de un solo soldado que supuestamente tenía buena memoria. Independientemente de lo que dijera Riku-san, la gente podría objetar fácilmente que se trataba de una sola persona. Podría muy bien equivocarse sobre a quién había visto. Lahan podría intentar informar a la capital, pero aunque encontraran el caballo más rápido del mundo, tardarían más de 10 días en entregar el mensaje, y lo mismo en traer alguna respuesta. Todo esto, al parecer, era lo que le había llevado a Mao Mao. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó. Quiero que estés en el banquete, por eso tienes una habitación, ¿no? Aquí en este momento, eres una princesa del clan La. Mao Mao no dijo nada, pero su expresión provocó una ceja fruncida de Lahan. Por favor, no me muestres tus colmillos. Dientes. ¿Quién sabe quién puede estar mirando? Mira, hasta si Riku-san te tiene miedo. No he visto nada en absoluto, señor y señora. Riku-san miraba estudiadamente el cielo azul como si no pasara nada. Tal vez era un hombre mejor de lo que Mao Mao le había atribuido. En definitiva, las negociaciones comerciales en cuestión hacían a este hombre demasiado importante como para rechazarlo, fuera o no un verdadero comerciante. Pero si había algo más en él de lo que parecía, podría haber problemas. Si era el verdadero, ¿podría la Dama Blanca estar con él? Y si es así, ¿podría haber cocinado algún veneno desconocido con su alquimia? O tal vez simplemente podrían usar narcóticos. Incluso podrían tener algún otro plan en marcha. Podría haber venenos raros involucrados. ¿No tienes curiosidad?, dijo Lahan. Un truco sucio. Si pensaba que eso iba a conseguir que Mao Mao le siguiera la corriente. Si atrapamos al hombre, eres libre de investigar exactamente qué clase de venenos son. Esta vez no dijo nada y su rostro permaneció neutral. Por supuesto, si no te interesa, entonces eso es todo. Mao Mao lanzó un suspiro y Lahan sonrió abiertamente. Sí, era cierto, la tenía, pero odiaba aceptar gratis. Recibiría unos honorarios, por supuesto, pero se preguntó si no habría algo más que pudiera pedir. La consorte Li Shu pasó por su mente. Así que puedes recordar a cualquiera que veas una vez, ¿no es así?, preguntó volviéndose hacia Riku-san. Finalmente bajó su mirada del cielo. Sí, señora, no es un talento muy interesante, debo admitir. Muy bien, entonces, ¿puedes determinar a partir de los rostros de las personas si están emparentados por sangre? Si son padre e hijo, digamos. Supongo que podré intentarlo, dijo Riku-san. Todos los niños reciben algunos rasgos físicos de sus padres, y Mao Mao había pensado que tal vez Riku-san podía ver o intuir esas cosas, pero dijo, sin embargo, solo sería mi opinión subjetiva. Sin alguna razón de peso, difícilmente podrá llamarse prueba de algo. Tiene razón, intervino Lahan, ganándose una mirada sucia de Mao Mao. ¿No hay ninguna manera, entonces? También, Lahan parecía ver un mundo que los demás no veían. Deseaba poder utilizarlo de alguna manera. ¿Crees que cualquier supuesta prueba que yo descubriera sería aceptada por alguien más?, preguntó. Mao Mao se vio obligada a darle la razón. Sin unos criterios claros y medibles, no habría forma de establecer la veracidad de sus juicios, aunque tuvieran razón. Los niños podrían recibir cualquiera de los rasgos físicos distintivos de sus padres, pero no serían idénticos, y de todos modos, solo sugerirían una posibilidad. Si hubiera algún estándar en el que todos pudieran estar de acuerdo. Mis sinceras disculpas por no poder ser de más ayuda, dijo Riku-san. Por favor, no piense en ello. Perdóname si me estoy extralimitando, añadió vacilante, pero tal vez podría venir a la mansión del maestro Lakan alguna vez. Después de un largo rato, Mao Mao dijo, tal vez podría pedirte que no vuelvas a mencionar eso. Su rostro se torció de disgusto.
Este hombre, Riku-san, parecía ser un humano perfectamente decente, pero no parecía entender que había cosas de las que se hablaba y otras que no. Mis disculpas, dijo Riku-san, agachando la cabeza en una reverencia. Creo que será mejor que vuelva al trabajo. Luego salió toda prisa de la enramada. Lahan miró a Mao Mao con un rostro que no se asentaba en ninguna expresión. ¿No tienes interés en venir a ese banquete tuyo? ¿Sabes qué? Olvídalo. Cuando Riku-san se fue, empezó a hablar con menos educación. Oh, no te pongas así. Esto que el comerciante occidental está vendiendo, ¿no quieres un poco? Así que iba a seguir con el intento de soborno. Por supuesto que ella lo quería. Mao Mao se quedó en silencio y Lahan la miró detenidamente. Parecía estar pensando en algo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, dijo después de un momento. Sí. Que Mao Mao estuviera enfadada no significaba que no pudiera ser medianamente educada. Tomó un sorbo del té que les había traído el camarero. Anoche, tú y Sir Basen, ¿pasó algo? Mao Mao tuvo la suficiente madurez para no escupir el té, pero de repente le supo muy amargo. Lo tragó tan rápido como pudo. ¿Qué tenía eso que ver con esta charla sobre padres e hijos? El maestro Basen es un Lo sé, no hace falta que lo digas. Cielos, ya basta. No hace falta que vayas soltando los secretos más embarazosos de un hombre a todos los que conoces. Tenía razón. Había sido una cosa descortés. Aunque fuera evidente al mirarlo, ella podía entender que un joven de su edad no quisiera anunciar un hecho así. Si realmente estaba tan avergonzado por ello, estaba seguro de que su hermana Pairin tendría la amabilidad de enseñarle. A Pairin le gustaban los hombres bien musculados. ¿Por qué no complacerla? No estarás pensando en nada inapropiado, ¿verdad? Lahan sonrió. No sé a qué te refieres. Desde luego, no se había imaginado metiendo a Basen en la habitación de Pairin. Seguro que no. En ese caso... Respiró un poco y luego dijo algo inimaginable. Quizá te interese pedirle al hermano menor del emperador que plante su semilla en tu vientre. A Mao Mao se le ocurrió brevemente que nadie la culparía por rociarlo con el resto de su té, pero como estaban en casa ajena, se abstuvo. Sin embargo, no se dignó responder a su comentario. Te conozco. Te gustaría intentar dar a luz solo por la experiencia, pero a ti no te interesan los niños como tales. A mí me encantaría criar al hijo del hermano menor del emperador y haría un buen trabajo. Mientras tanto, podrías hacer lo que te gusta, o quizá no hacer lo que te gusta. No estoy sugiriendo necesariamente que te conviertas formalmente en su esposa. Solo tiene que haber algunos descuidos. Tú consigues dar a luz, yo consigo un heredero. Todo el mundo es feliz. Entonces, haz uno tú mismo, gruñó Mao Mao. Lo haría, pero por mi vida no puedo encontrar la pareja ideal. La pareja ideal de Lahan era probablemente la versión femenina de Jinshi, la que pondría a la nación de rodillas. Tales mujeres no crecen en los árboles después de todo. Es realmente un desperdicio que sea el hermano menor del emperador. Pensar que, incluso con esa cicatriz en la mejilla, nadie le supera en belleza. ¿Por qué no te cortas tu posesión más preciada y te haces un trasplante de útero? Y así recibes alguna semilla plantada en ti. ¿Puedes hacer eso? Era aterrador la seriedad con la que Lahan preguntó eso. Cuando Mao Mao respondió que no se podía, miró al suelo, realmente un poco decepcionado. Así que era heterosexual, pero evidentemente no tenía problemas con los cambios de sexo. Mao Mao entendía sus normas. Así que Jinshi podría estar descartado, pero si alguien tuviera un hijo de Jinshi, el vástago podría parecerse a él. Tal vez eso era lo que Lahan estaba pensando. Tal vez esperaba que con Mao Mao, que tenía un rostro tan promedio como madre, los rasgos de Jinshi podrían seguir siendo los más prominentes. Y ahora estaba tratando de inventar una excusa para urdir el enlace. Un heredero. En efecto, ambos sabían que sería del niño si fuera una niña. Prometo cuidarla y criarla durante toda mi vida, dijo Lahan, es decir, criarla hasta que pueda convertirla en su novia. Ciertamente estaba tomando la perspectiva a largo plazo si no fuera por otra cosa.
Puede que Mao Mao lo hubiera tachado de pedófilo en ese momento, pero tal vez simplemente demostraba la profundidad de su devoción por la belleza de Jinshi. No dudaba de su fe en que una mujer que heredara incluso una fracción del aspecto de Jinshi estaría entre las más bellas que jamás hubieran existido. Tampoco dudaba de que Lahan era un completo inútil, totalmente despreciable, y que si alguna vez alguien le preguntaba si conocía a algún hombre bueno, él era la única persona que nunca, jamás le presentaría. Jamás. De todos modos, déjate llevar, dijo mirándola con ojos llenos de esperanza. Mao Mao se bebió lo último que quedaba de su té y salió de la enramada, asegurándose de pisar los pies de Lahan mientras avanzaba. Cuando volvió a su habitación, un sastre estaba allí. Había hecho Lahan que viniera. Ya tenía unas túnicas preparadas para ella y quería comprobar cómo le quedaban. El patrón y los adornos eran un poco diferentes de lo que Mao Mao estaba acostumbrada. Tenía una falda que casi parecía pertenecer a un vestido occidental. Ahora, señorita, si es tan amable de cambiarse por mí. El sastre, que llevaba un colorete de color rojo vivo, la hizo pasar por una gran variedad de trajes. Si Lahan estaba detrás de esto, estaba siendo inusualmente generoso. Mao Mao se pasó la siguiente hora siendo tratada como una muñeca de juguete. Cuando el sastre se fue a casa, Mao Mao se acostó en la cama. Solo entonces se dio cuenta de que había algo sobre la mesa, una caja de madera de paulonia, de excelente calidad. Supongo que debo llevar lo que haya allí adentro. Tal vez fuera un broche para el cinturón de su túnica, pensó, pero cuando lo abrió, descubrió una vara de pelo plateada. Por un momento pensó que, de alguna manera, la vara de plata para el pelo, que no esperaba volver a ver, había logrado regresar a ella. Era una pieza preciosa, tallada con una imagen de la luna y amapolas. Preciosa, sí, pero Mao Mao sonrió al darse cuenta de lo que significaban las amapolas. Se adelantó y se puso la vara en el pelo, solo porque sí. Extrañamente, le pareció bastante apropiado y la forma en que continuó llevando el accesorio a partir de entonces era quizá bastante impropia de ella. Esa noche fue el banquete en el gran salón. Todos los personajes importantes, incluidos los que habían venido de la capital, estaban allí. Los grandes hombres que habían mirado a Jinshi con lujuria o desdén cuando supuestamente era un eunuco, ahora se tropezaban para servirle la bebida. Mao Mao tuvo que luchar para reprimir una risa. Mao Mao se sentó medio paso detrás de Lahan, que ya estaba sentado. Los hombres y las mujeres no solían sentarse juntos, pero Mao Mao estaba siendo tratada como una invitada. En otra parte de la sala, Jinshi estaba sentado con Gyokuen, y en diagonal frente a ellos había un hombre de mediana edad de complexión media. Bueno, se puede ver, dijo Lahan. A pesar de su ambigua elección de palabras, Mao Mao sabía exactamente lo que quería decir. Uryu, el padre de Lishu, podría decirse que se parecía a la consorte, pero también podría decirse que no. Por si acaso, miró de nuevo a Lahan. Él entendió muy bien lo que ella quería decir, pero dio la única respuesta apropiada. ¿A quién se supone que debo comparar exactamente? Tenía razón, el asunto de la consorte Lishu no debía hacerse demasiado público. Mao Mao siguió siendo descuidada, pero entonces, el hecho de que Lahan adivinara inmediatamente lo que tenía en mente, sugería que los rumores se arremolinaban en la corte. Además, como estaba fuera del palacio interno por dispensa especial, Lishu se cubría el rostro con un velo cada vez que estaba en presencia de un hombre. No estaba exactamente prohibido que mostrara su rostro, pero probablemente intentaba evitarlo en la medida de lo posible. Tampoco estaba presente en esta cena. En su lugar, una mujer joven se sentaba junto a Uryu. No dejaba de robarle miradas a Jinshi. Por el corte de su túnica y la forma en que ocultaba su boca con su abanico, Mao Mao se dio cuenta de que era la hermanastra que había bofeteado a Lishu. La hermanastra tiró de la manga de su padre y le dijo algo, tras lo cual Uryu, en una especie de cualquier cosa por mi querida hija, se dirigió a Jinshi y comenzó a charlar, claramente con la esperanza de presentar a su pequeña. Mao Mao dejó que la escena calara. Era evidente que la hermanastra tenía una obsesión bastante pedestre por el aspecto. Francamente, toda la disposición con los hombres y las mujeres mezclados le pareció extraña a Mao Mao. Su propia cualificación para estar presente entre todos esos peces gordos consistía en nada más que ser pariente de Lahan, y se preguntó si era realmente aceptable que estuviera allí. Tal vez esa era la cuestión. Muchos de los otros hombres presentes parecían pensar lo mismo que Uryu.
estaban visiblemente ansiosos por tener la oportunidad de presentar a Jinshi a sus hijas. La hija de Gyokuen ya era emperatriz, por lo que el señor de la casa podía permitirse el lujo de mostrarse bastante plácido al respecto. De hecho, parecía estar disfrutando viendo cómo Jinshi respondía a la situación. Sí, realmente era el padre de la emperatriz Gyokuyo. Incluso las sirvientas se sonrojaron al notar la mirada de Jinshi, pero no fue suficiente para hacerles olvidar su trabajo. Siempre estaban pendientes de que ninguna copa se quedara vacía. Cada vez que se limpiaba un plato, salía el siguiente. Pero por desgracia, los altos funcionarios no comían mucho. Uryu, por ejemplo, mordisqueó un poco de arroz y algo de cordero con hueso, pero rechazó todo lo demás excepto el alcohol. A Lagan parecía gustarle bastante el pescado. Parecía ser lo único que comía. Eso pareció tranquilizar un poco a los cocineros. Mao Mao también probó un poco de pescado. Era pescado blanco, en escabeche y salado. Supuestamente era la forma en que habían logrado conservarlo aquí. Olía un poco raro, pero probablemente solo estaba fermentado, no podrido. Como alguien que estaba acostumbrado a poder conseguir pescado fresco en la capital, Mao Mao sentía que dejaba algo que desear. Pero Lagan, al menos, parecía encontrar el pescado maloliente preferible a la carne de cordero. Mao Mao, sin inmutarse por nada, comió hasta saciarse. Las hijas de los distintos funcionarios se limitaron a dar delicados sorbos de zumo para no manchar el colorete de sus labios. Pero a Mao Mao no le importó lo que hicieran. Las galas con las que iba vestida parecían ser aceptables, pero si hubiera llevado su ropa habitual, la habrían perseguido por una sucia sirvienta. Más de un padre se acercó a Sir Lagan para preguntarle quién era su honorable hermana menor, pero cuando descubrían que la joven le saludaba con la sopa de pollo por toda la cara, sonreían apenados y se excusaban. Sin duda, pronto comenzarían los rumores de que la familia de Mao Mao era toda una excentricidad. No se ofrecía nada demasiado extraño para la cena, pero a diferencia de una comida típica en la corte, aquí la gente se servía de grandes platos comunes. Si iba a haber veneno en algo, tendría que ser algo puesto directamente por los sirvientes. Me pregunto, ¿cómo será exactamente esta comida? Conocía los banquetes, pero la exótica vestimenta sugería que iba a ser diferente a cualquier banquete que Mao Mao conociera. Su viejo le había dicho que los banquetes en Occidente tenían menos que ver con la comida y más con el disfrute del baile, pero ella no lo entendía del todo. Además, iba a ser difícil comprobar si había veneno en una situación que, para empezar, apenas podía imaginar. Por un lado, cuando nunca se sabía quién iba a comer de un determinado plato, había que vigilar de cerca a los sirvientes que servían la comida. Y sin conocer los ingredientes exactos, sería demasiado fácil confundir un condimento con una hierba venenosa. Por ello, Mao Mao trató de tomar nota de los sabores y las apariencias de los alimentos mientras comía. Normalmente, la regla número 1 en un banquete formal como este era comer lo menos posible. Pero, con todas las disculpas al padre de la emperatriz Gyokuyo, eso no era algo que Mao Mao pudiera hacer. Mientras seguía comiendo, alguien puso una copa de vino a su lado. Pensando que se trataba de algún servidor diligente en su trabajo, levantó la vista para descubrir que la copa era del hombre sentado a su lado. Al parecer, no le importaba que los camareros le sirvieran alcohol, pero no iba a beberlo él mismo. Así que fue el chico guapo el que se mostró tan atento. «Muchas gracias, maestro Riku-san», dijo Mao Mao. No necesita usar ningún título especial conmigo, señorita Mao Mao. La señorita fue suficiente para que Mao Mao frunciera el ceño, pero habría sido igual de irritante que le corrigiera directamente, y este parecía ser su pequeño empujón. Ella nunca podría decir cómo hablar con este tipo. Riku-san, entonces. Se sintió rara, pero haría cualquier cosa para evitar que la llamara señorita de nuevo. Riku-san, aparentemente apaciguado, sonrió. En ese caso, Mao Mao, no soy especialmente bueno aguantando el alcohol, así que estaré encantado de que te lo bebas en mi lugar. Bueno, con una invitación así, ¿cómo podría negarse? Y tenemos que estar seguros de que no hay nada malo en el vino. Se llevó la copa a los labios. Era vino de uva, no muy alcohólico. Tomó un sorbo de agua para limpiar su paladar y luego se dirigió a su siguiente ración de comida. Los camareros no daban prioridad a Mao Mao, así que tuvo que servirse ella misma. Pero, de nuevo, esta mezcla de hombres y mujeres era extraña. La mayoría de la gente esperaba que una mujer como Mao Mao permaneciera en un segundo plano. ¿Este es el que querías? Sí, gracias.
Fue Rikuson quien extendió la mano y cogió el plato que Mao Mao había querido. Parecía que no le habían asignado a aquel excéntrico estratega por nada. Su vena decente debía de haberle ayudado a sobrevivir a su servicio. Rikuson empezó a hacer señas a los camareros periódicamente, diciendo que quería esto o que se había quedado sin aquello. Al principio parecía que los estaba poniendo a prueba, pero luego ella vio que se fijaba en sus caras y cuerpos. Está memorizándolos, pensó. Razón de más para que Mao Mao no se esfuerce en recordar las caras de los sirvientes. Podía dejar que él se preocupara de eso, mientras ella aprendía sobre la comida. Es una hermosa vara de pelo la que tienes, dijo Rikuson. ¿Tú crees? Así que también sabía mantener una conversación educada. Mao Mao recordó que aún llevaba la vara de pelo de la caja de madera de Paulonia. No era extravagante, pero incluso el ojo inexperto podía darse cuenta de que era de buena manufactura. Mao Mao había creído detectar que las jóvenes más educadas de la sala se fijaban de vez en cuando en su pelo, y ahora entendía por qué. «Puedo venderlo más tarde», pensó. Casi al mismo tiempo se oyó un ruido de vajilla rota. Miró en la dirección del sonido para descubrir a una sirvienta aterrorizada y a Uryu con la mano en alto. «¡Te he dicho que no lo quiero!», gritaba Uryu. Lo siento. La mujer empezó a limpiar los trozos del plato, todavía obviamente aterrada. Al parecer, había rebotado en el suelo y se había estrellado contra la pared. El contenido se había esparcido por todas partes. ¡Qué desperdicio! Mao Mao lo entendía. Los cocineros se habían tomado la molestia de preparar el pescado y el camarero probablemente quería asegurarse de que se lo comieran, pero aún así había sido un poco atrevida por su parte. Los demás en la sala parecían sorprendidos. Uryu, al darse cuenta de la conmoción que había causado, se esforzó por volver a parecer tranquilo. «Por favor, relájense. Lo siento mucho», dijo dirigiendo una sonrisa a la sala, pero eso no sirvió para devolver la comida al plato. Se oían rumores bastante desfavorables sobre Uryu, pero incluso así, su reacción aquí parecía claramente de mal genio. Gyokuen se acarició la barba y susurró a otro camarero. Presumiblemente, daba instrucciones para que la mujer descarriada fuera disciplinada o incluso despedida. Solo cabía esperar que la piedad fuera una de las cosas en las que se parecía a su hija.